La música triste en México es mucho más que solo melodías melancólicas. Es una forma de terapia nacional que genera más de 500 millones de dólares en streaming cada año. Pero ¿por qué una nación entera encuentra tanto consuelo en canciones que hablan de dolor? Es fascinante cómo este fenómeno tiene raíces tan profundas en la psicología humana. Los estudios muestran que escuchar música triste libera prolactina en nuestro cerebro, la misma hormona que se produce cuando lloramos. Exactamente. Y lo más interesante es que esta respuesta biológica tiene un propósito evolutivo. La Universidad Libre de Berlín encontró que la música triste activa 4 emociones positivas clave: nostalgia, ternura, trascendencia y asombro. Y en México, esta tradición musical melancólica tiene una historia increíblemente rica, ¿no es así? Desde los cantos prehispánicos hasta los corridos modernos. Así es, y aquí hay un dato sorprendente. Los arqueólogos han encontrado evidencia de instrumentos musicales utilizados en rituales de duelo que datan de hace más de 3.000 años en México. La música siempre ha sido una herramienta para procesar el dolor colectivo. Eso explica por qué cuando llegaron los españoles con sus romances y corridos, estas formas musicales encontraron un terreno tan fértil. Y esa fusión cultural dio origen a algo único. Durante la Revolución Mexicana, los corridos se convirtieron en la forma principal de documentar la historia. Más del 80% de los corridos de esa época trataban sobre pérdidas y tragedias personales. Me parece fascinante cómo esta tradición ha seguido evolucionando. ¿Qué opinas sobre el fenómeno actual de los corridos tumbados? Bueno, los números son impresionantes. En 2022, artistas como Peso Pluma y Natanael Cano generaron más de 8.000 millones de reproducciones en Spotify. Están llevando esta tradición melancólica a una audiencia global. Y utilizan una combinación única de instrumentos tradicionales y modernos, ¿verdad? Exacto. El tololoche, por ejemplo, ese bajo acústico tradicional, ahora se toca con una técnica llamada chicoteo, que imita el sonido del bajo eléctrico moderno. Es una perfecta metáfora de cómo la tradición se adapta sin perder su esencia. Aunque también ha generado bastante controversia en algunos sectores de la sociedad. Sí, y los números aquí también son reveladores. Según encuestas recientes, el 65% de los mexicanos mayores de 50 años ve estos nuevos géneros como una degradación cultural, mientras que el 78% de los jóvenes los considera una evolución natural de la tradición. Es como si cada generación encontrara su propia manera de expresar esa melancolía tan mexicana. Y lo más fascinante es cómo esto se relaciona con la salud mental. Estudios recientes muestran que las personas que escuchan música triste regularmente tienen un 23% más de facilidad para procesar emociones difíciles. Entonces, podríamos decir que esta tradición musical actúa como una especie de terapia colectiva. Definitivamente. Los psicólogos han identificado que las sociedades con fuertes tradiciones de música emocional tienen tasas más bajas de depresión no tratada. Es como si la música proporcionara un lenguaje común para expresar el dolor. Y esto se ve claramente en eventos como el Día de Muertos, donde la música juega un papel crucial en el proceso de duelo colectivo. Exacto. Las estadísticas muestran que durante el Día de Muertos, el streaming de música tradicional mexicana aumenta un 145%. Es un momento donde toda la nación se une a través de la música para procesar el dolor de manera colectiva. Es realmente extraordinario cómo algo que parece tan simple como una canción triste puede tener tanto impacto social. Y mirando hacia el futuro, los expertos predicen que esta tradición seguirá evolucionando. Ya estamos viendo fusiones con géneros como el K-pop y la música electrónica, pero siempre manteniendo ese núcleo emocional tan característico. Parece que mientras más global se vuelve la música mexicana, más fuerte se hace su conexión con sus raíces emocionales. Así es. Y para cerrar con un dato interesante, un estudio reciente de la UNAM encontró que el 92% de los mexicanos puede recordar al menos una canción triste que les ayudó a superar un momento difícil. Eso demuestra el poder duradero de esta tradición. Es verdaderamente un testimonio de cómo la música puede ser mucho más que entretenimiento.
puede ser una herramienta de sanación colectiva. Y mientras sigamos necesitando formas de procesar nuestras emociones y experiencias colectivas, la música triste mexicana seguirá siendo una parte vital de nuestra identidad cultural.